Hola chicas, bienvenidas a mi canal y bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En esta ocasión vamos a hacer una técnica de patchwork. Vamos a hacer una técnica llamada Diamond. Es una técnica que consiste en hacer rombos que vamos a ir recortando y lo vamos a hacer con la técnica del paper piecing. Esta técnica se puede hacer de otra manera, que es cosiendo tiras y luego cortándolas en diagonal. Pero esto sería para hacer un trabajo en donde hubiera una secuencia, una estrella o no sé, otra cosa, que eso lo haremos en otra ocasión, que es todo cosido a máquina. Pero yo lo voy a hacer, como va a ser un poco distorsionado, no va a coincidir, no va a tener una secuencia, lo vamos a hacer con la técnica del paper piecing, ¿vale? Yo he elegido estas telas, estos colores, que es una gama como muy mint, y con esto, cuando tengamos el paño montado y os enseñe la técnica, cómo lo vamos a acolchar, cómo vamos a hacer lo que es la unión y el acolchado de lo que sería el paño. Con esto vamos a realizar un bolsito, que eso será el vídeo siguiente. Pero primero quiero que os afiancéis bien y conozcáis bien la técnica. Bueno, como veis aquí he hecho unos cuantos, hay que hacer unos cuantos más. Bueno, vamos a explicar un poco. Se corta el trozo de tela, no hace falta que hagas un hexágono perfecto, ni mucho menos, un poquito a grosso modo, ¿vale? Y vamos canteando, igual que hicimos en los hexágonos. Es la misma técnica. Bueno chicas, estoy empezando a unir lo que son los rombos, ¿vale? He hecho como una secuencia un poco... no va a coincidir nada, no va a ser secuencial, sino que va a ser un poco a lo loco. Y entonces, os voy a explicar una cosa que tenéis que hacer, que a lo mejor en el hexágono no es tan imprescindible, pero en el rombo yo lo recomiendo. Y es, el primer punto que dais, ahora este punto lo vais a dar por el derecho. Dais uno o dos. Y afianzáis, digamos, esta esquina. Porque si empezáis desde la parte de abajo, os podéis confundir porque lo veis como en inglete y no lo vais a ver en recto, ¿vale? Entonces yo prefiero que lo hagáis desde aquí y luego ya giramos para que no haya ningún margen de error, ¿vale? Nada, ya a partir de ahora ya lo podéis hacer desde el otro ladito.
este caso, en el que estoy ahora mismo, esto va a ser en el futuro un bolsito, una cosa que, bueno, que digamos que no sé la dimensión que le voy a dar al final. Entonces lo que voy a ir haciendo es uniendo lo que tengo claro, lo voy a ir uniendo y voy a dejarme estas partes sin, digamos, los finales sin unir. Y luego ya en función de lo que vaya yo montando, lo voy a ir montando, ¿vale? Entonces voy a montar esta con esta sin llegar al final. Bueno, chicas, ya tengo todo el trabajo hecho de unir todos los rombos. Esto que tiene esta forma tan extraña, bueno, va a ser un bolsito, ya lo veréis. Pero de momento no voy a marcar la forma, simplemente vamos a planchar, a quitar los hilvanes, a poner la guata detrás y vamos a pasar unos pespuntes paralelos con la patilla de doble arrastre. Bueno, el vídeo del bolsito lo tendréis más adelante. De momento vamos a hacer solamente lo que es el trabajo de todo el montaje, acolchado y demás. Bueno, hemos hecho todo el trabajo de quitar los hilvanes, el papel, hemos hecho un sándwich con el TNT, la guata y todo el trabajo de patchwork, todo el paño. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el prensatelas, vamos a cambiar este y vamos a poner este, que es el prensatelas de doble arrastre. Vamos a hacer pespuntes paralelos, así y así, ¿vale? Y lo vamos a hacer con esta patilla. Tenéis un vídeo en el canal, que os lo voy a dejar aquí, para que veáis cómo se pone la patilla y de sus usos y tal, que es un vídeo que hice anteriormente. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis ya he pasado doble pespunte con la patilla de doble arrastre, tenéis el link en descripción.
Este es el comienzo del siguiente proyecto, que será, bueno, no lo voy a decir, va a ser sorpresa, ¿vale, chicas? Así es que no lo perdáis. Bueno, chicas, nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.